Les saluda el periodista Epifanio López. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Pulso de la Nación. Gracias, son muy amables ustedes por dejarnos entrar allí a la intimidad de su hogar. Estamos a través de Suyapa TV, también a través de Suyapa FM Estéreo 102.1. Gracias, sinceramente. Gracias por dejarnos entrar allí donde ustedes se encuentran. Mientras hoy hubo un receso en el Tribunal de Justicia en donde se ventila el caso del hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de la República, de todos es conocido que la situación social en el país, tal como dijo la Conferencia Episcopal de Honduras en su momento, es una situación de aparente calma. Por lo menos así lo calificó, ¿verdad?, la Conferencia de Obispos de Honduras. Por otro lado, me atrevo a decir de carácter personal, el gran ejemplo de soberanía que nos demostró la población ecuatoriana, esto la semana pasada, por sus posiciones respecto a decisiones, ¿verdad?, de quien fue electo para velar por el bien común y no de unos pocos. En este contexto nacional e internacional, desde Pulso de la Nación, y con el único interés de poder garantizar una verdadera paz en el país y salvaguardar la democracia en Honduras, ponemos a consideración de ustedes y de cada una de las personas que tengan vinculación a esta opinión pública nacional, la consideración de adelantar las elecciones generales en Honduras, adelantar este proceso, reitero, con la sana intención del fortalecimiento de la democracia en Honduras y una paz verdadera que pueda reinar en nuestra ciudadanía. Para poder dialogar este tema, quiero invitarles a ustedes a que conozcan nuestros invitados. Comenzamos con el periodista Carlos Ortiz, él es presidente de la Asociación de Prensa de Honduras. Carlos, gracias hermano por estar con nosotros, muy amable. Gracias Epifanio por la invitación y de estar en este programa tan visto a nivel nacional e internacional, gracias a Suyapa Medios, que nos permite poder expresar nuestros puntos de vista y nuestras reflexiones. Gracias al abogado Lester, que es un hombre de mucho conocimiento, lo admiro mucho y lo veo frecuentemente también en otros medios de comunicación, poder compartir con él y aprender mucho. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Ya Carlos nos ayudó pues a presentar a nuestro siguiente invitado, Carlos Lester Ramírez. Él es miembro de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Lester, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias don Carlos, me siento muy halagado, la verdad es que no me lo esperaba y bueno, don Epifanio también, gracias por Suyapa Medios por tenernos acá y esperamos contribuir de manera positiva a este debate que hay que dar, ¿no? Y que hay que estar muy pendientes de estos acontecimientos y lo que el país tiene por delante por los próximos 2 años, ¿no? Correcto. La doctrina social de la Iglesia menciona y hace énfasis en el tema que desde la política se pueda generar un bien común. Y básicamente es lo que este tema de hoy busca, poder generar en la opinión pública, poder ver ese bien común que es tan necesario en nuestro país. Ya la Conferencia Episcopal de Honduras dijo en su momento, y habrá que prestarle atención a esa aparente calma que hay en nuestra sociedad. Partiendo de eso, quisiera escucharle a ustedes, Carlos y también Lester, sobre esas consideraciones. ¿Cómo ven ustedes el ambiente, viendo también este proceso judicial en contra del hermano del presidente? No hay duda que Honduras atraviesa una de las peores crisis del país, crisis social, crisis política, y este caso puntual del hermano del presidente no deja de tener un vistazo de mucho interés de la sociedad hondureña. Recuerde usted que es el hermano del presidente de la República y la sociedad se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que el hermano no se haya dado cuenta de estos procesos irregulares que se ejercen, ¿verdad? Entonces nosotros nos vemos con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el país. Esperaremos que siga el debido proceso, pero sin duda alguna yo sí visualizo que habrá una condena. No soy juez, pero por lo que los antecedentes de la Corte de Nueva York, habrá alguna condena de posibles actos irregulares que se han cometido. Muy bien, Lester. Bueno, yo creo de que sin duda alguna es un momento muy crispado. Hemos venido viviendo por los últimos 2 años desde las elecciones, crisis tras crisis,
problemas nacionales que tienen repercusiones internacionales. También hemos estado observando cómo la clase política no reacciona ante esta problemática. Prácticamente tienen esa visión o esta estrategia de navegar estas aguas turbulentas y ver hasta dónde lo lleva. Y esto obviamente tiene repercusiones en la población, especialmente los grupos o los sectores populares que tienen que ganarse un sueldo, tienen que trasladarse a sus empleos cada mañana que hay una protesta social o tienen que buscar, ¿no?, cómo ganarse la vida de manera lícita. Yo creo que eso para mí es lo que más me ha impactado. Exactamente. Las élites políticas y económicas no pierden en las crisis, no pierden tanto, ya hemos visto, no poder político, ni tampoco pierden el poder económico. Si hemos observado, quienes cierran los negocios, quienes terminan siendo desempleados, son los sectores populares, los sectores asalariados, y eso es lo que para mí es la tragedia más grande, ¿no?, de un punto de vista desde la teología de la liberación, es obviamente esa afectación a los sectores populares, ¿no? Exactamente. ¿Se coincide en el pensar de ustedes también de una aparente calma en la sociedad hondureña? Yo no veo calma. No. Lo que sí observo yo es un desgaste. Un desgaste. Es un desgaste, un hartazgo, una fatiga. Quisiéramos, ¿no?, que tengamos estas movilizaciones que se han dado en El Salvador. Las hemos tenido nosotros, en Ecuador, ¿no?, mucho más fuertes que las que tuvo Ecuador. Creo que en Ecuador solamente fue 15 días de protesta. En nuestro país lograron que el presidente Lenín Moreno reculara en eso, en la política esta de los subsidios. Pero en Honduras tuvimos 2 meses. 2 meses de protestas este año, y fue hasta que se quemaron unos contenedores de la chiquita banana que el gobierno reaccionó. O sea, que hasta que hubo una afectación a una empresa transnacional es cuando vemos que el gobierno reacciona, ¿no? Creo de que la población en sí se siente ya muy desanimada. Están observando y perciben de que ni la movilización social ya es una herramienta efectiva, y entonces esto más bien, en vez de potenciar los cambios sociales, más bien están haciendo mayor fragmentación social, ¿no? Vemos también de que mucha población, y lo vemos en las redes sociales especialmente, que la población tiende a descalificarse mutuamente, ¿no? Y hay un desgaste de la misma sociedad y del mismo sistema económico en el país. Yo diría que estamos entrando a más pobrezas cada día más. Así es. Con esta pobreza. Y no es que estemos descalificando las movilizaciones, son válidas. Son válidas las movilizaciones. Exactamente. Pero lo que plantea el abogado Lester es correcto. Es decir, la clase política pareciera que no quiere entender o se hace oídos sordos a un reclamo popular. Yo creo que esto es muy fundamental. Y si vamos a ir a un proceso electoral en estas condiciones, yo veo la situación muy compleja en el país, más de lo que hemos vivido en estos 2 o 3 años atrás. Así es. ¿Es peligroso este desgaste? ¿Cómo se puede calificar? Es peligroso en el sentido de que atomiza a la ciudadanía, es decir, nos individualiza, nos hace preocuparnos únicamente por nuestro entorno más individual y después el entorno familiar. Mientras decimos, Lester, mientras no me afecten a mí las protestas, no hay problema, que las hagan. O mientras la corrupción no me afecta a mí, o mientras la violencia de la fuerza del orden público no me afecta a mí, estoy bien. Y ese es un problema donde los científicos sociales le hablan ya de la trampa social, ¿no? Donde prácticamente desconfiamos del uno al otro. Y eso genera problemas en términos de movilización, pero también en términos de establecer propuestas para cambios. Si ustedes observan, no hay propuestas. Si usted le pregunta ahora mismo, hace una encuesta afuera a todos los hondureños y le pregunta ¿dónde se ve usted en 2 años? La gran mayoría no sabe dónde se ve, ¿no? Y eso es justamente porque no hay propuestas, no hay liderazgos que propongan, no hay cambios realmente tangibles en el destino del país, y más bien sentimos de que vamos retrocediendo. Preocupante, Carlos, también que de este desgaste que ustedes mencionan, la gente no está quitando de su mente y sigue aprovechando su derecho a movilizarse.
porque recién se están dando las caravanas de migrantes hacia México con la idea de llegar a Estados Unidos cada día más. Las movilizaciones van a continuar en el país, en eso sí no hay duda. Y lo que decía Lester es correcto. Yo le agrego otro elemento más. Hay una indiferencia cuando no me toca a mí el problema. Entonces, pero si hacemos un análisis de la situación general del país, las pérdidas económicas, el desempleo, los pequeños empresarios que en algunos casos han tenido que cerrar sus negocios, eso es grave para un país porque genera más pobreza de lo que ya tenemos. Entonces me parece que también aquí hay una actitud negativa, sorda de la clase política del país, porque aquí hay que definir así, claro, la clase política. Correctamente. Y máxima, con mayor responsabilidad, la que está en el poder. ¿Qué le quería dar solución? Así es. Aquí no vamos a ver soluciones incluso adelantando elecciones. Podemos encontrar, ya me estoy adelantando el otro tema, podemos adelantar un poquito, hablar de una tranquilidad social temporal o momentánea. Correcto. Muy bien. Vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa, me indican nuestros amigos productores, invitándolos a ustedes a seguir pendientes de nosotros porque interesante poder ver en este fortalecimiento de la democracia en nuestro país, proponer adelantar un proceso electoral, pero hasta el momento entonces, ¿qué papel está jugando la oposición política en Honduras? Porque tenemos una oposición indiferente, lo han mencionado ustedes, que está fragmentando la sociedad, que esto está atomizando la ciudadanía y que esto sin duda alguna pues está poniendo más peligroso que una aparente calma pues en nuestro país. La pausa comercial, luego regresamos con ustedes. Son muy amables ustedes por seguir con nosotros. Les saluda el periodista Epifanio López. Estamos en una entrega más de su programa Pulso de la Nación a través de Suyapa Medios. A nivel en su hogar estamos a través de Suyapa TV y también son muchas personas que están con nosotros a través de Suyapa FM Estéreo, a través de las redes sociales de Suyapa Medios en Facebook. Les agradecemos a ustedes también su sintonía fuera de nuestro país. Así están las cosas en Honduras, una situación un poco viviendo una indiferencia, ¿verdad?, de la ciudadanía a estas situaciones. Ya nos han dicho nuestros invitados, una ciudadanía que podría ser, que esté atomizada, ¿verdad?, producto de esa fragmentación social que se da en nuestro país, una clase política que no reacciona y una élite, ¿verdad?, empresarial, una élite en nuestro país que en la crisis pues ni ganan ni pierden, sino que se mantienen, ¿verdad? Es lo que podríamos mencionar de la primera parte de nuestro programa. Veamos Lester, que está con nosotros, él es miembro de ASJ, Asociación para una Sociedad Más Justa, y Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa de Honduras. La clase política de oposición, ¿qué papel consideran ustedes que está jugando? ¿Está fortaleciendo nuestra democracia o qué está pasando en este sentido? La oposición. El problema con la clase política de la oposición es que tiene características autoritarias también, ¿no? No busca realmente tener una apertura hacia la sociedad. Ajá. Y busca más bien tener luchas internas por el poder, ¿no? Entonces, y obviamente una repartición de las cuotas con el partido oficialista, ¿no? Que correcto. Tenemos que comprender de que nuestro Estado, y esto no es de ahora, sino cómo se crea Honduras, cómo se constituye, es un Estado donde desde que se independiza, se reparte el Estado entre los diferentes caudillos, ¿no? Y esa repartición hoy en día se traslada ya al ruedo electoral y es una repartición de cuotas electorales que son representadas a través de puestos y contratos públicos, ¿no? Y esa es la manera como los partidos políticos básicamente se financian y son sostenibles en el tiempo. El problema también es que dentro de la propuesta de la oposición no hay realmente una agenda consolidada de qué es lo que se pretende hacer, es decir, no hay una oferta para la población
Entonces, al no haber una oferta, observamos de que simplemente es un actor más, pero no busca realmente atraer, ¿no?, al electorado. Creo que tienen una posición también donde piensan en alguna manera de que el voto de castigo les va a favorecer, es decir, el voto de castigo contra el Partido Nacional. Pero si observamos las encuestas en los últimos meses, vemos de que el Partido Nacional, fuera de lo que es la imagen del presidente o la aceptación que tenga el presidente de gobierno, tiene mayor aceptación que los dos partidos secundarios, ¿no? Es decir, tanto el Partido Libre como el Partido Liberal, es decir, ni uniendo ambas fuerzas políticas le pueden hacer un frente electoral al Partido Nacional. Entonces, creo que esa estrategia del voto de castigo tampoco puede ser rentable en este momento, ¿no? No sé. Bueno, el tema político es apasionante y hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero yo sí considero también que la oposición no está consolidada, no hay objetivos claros y definidos, no hay un proyecto político de oposición. Lo que ha habido es un interés de repartición de cargos y ya se logró y hasta ahí nomás llegó la oposición. Correcto. Ya están los organismos electorales, ya hay una representación total y ahora también otro elemento fundamental es que ya no existe el bipartidismo, es el tripartidismo. Ahora son 3 partidos que se hacen la distribución del pastel. Exacto. De esa manera también mi oposición como partido ya no se ve visualizada. Si hacemos un análisis franco, objetivo, sereno, vemos que no hay una oposición. Sí. Hay un acomodamiento a los intereses del partido de gobierno porque hay un acuerdo de esa repartición de ese pastel. Y yo insisto en esto, no hay una posición definida, clara, contundente, ni mucho menos con un planteamiento político a favor de la sociedad hondureña. ¿Qué tanto nos afecta este tema a la democracia en Honduras, distinguidos? Bueno, yo creo que la gran esperanza es que el proceso electoral venga a oxigenar la democracia, ¿no? Históricamente, por los últimos 37 años que venimos teniendo procesos electorales, eso ha sido el espíritu, ¿no? Que la democracia electoral oxigena el proceso democrático per se. Lastimosamente lo vimos con la reelección, que no hubo esa oxigenación, obviamente porque fue una reelección muy contestada, ¿no? Tampoco creo de que, dadas las condiciones actuales, el proceso electoral realmente va a oxigenar el sistema democrático. La única manera de que el proceso electoral oxigene el proceso democrático es justamente teniendo un proceso no solamente transparente, abierto y limpio, pero también teniendo partidos políticos que tengan ya una agenda, al menos una agenda de mínimos para llevar a cabo en un plan de gobierno. Es decir, aquí tenemos que retomar el tema que no se ha tomado, que es el tema del empleo, que es el problema número 1 que afecta a los hondureños, el tema de la corrupción, que tiene que ver mucho con la gestión pública y la eficiencia en el uso del presupuesto, y obviamente el tema de la seguridad. Y ahora que se introduce un elemento muy importante, que es la gobernanza y la seguridad en el medio ambiente, ¿no? Todo el tema de impacto ecológico que tenemos ahora, y eso es un tema que ahora está agarrando bastante atracción y donde estos gobiernos o estos partidos de oposición deben ponerle mucho ojo, ¿no? ¿Afecta que se mencione que las campañas presidenciales en Honduras han sido contaminadas con el narcotráfico? Por supuesto que sí. Lesionan nuestra democracia. Y el interés de la ciudadanía también, porque es decir, yo percibo que si nos vamos 4 años atrás y le hacemos consulta al pueblo hondureño, si está satisfecha de ese acompañamiento que se suponía era lícito en ese momento. Correcto. Para los candidatos a la presidencia, los candidatos a diputados, ahora tiene otra visión la ciudadanía hondureña. Y eso genera una desmotivación para ir a un proceso electoral. Yo no creo que los procesos electorales van a venir a salvaguardar la crispación política que existe en el país. Al contrario, tenemos una sociedad desmotivada, no cree en sus líderes políticos, porque ya están sabidos que aquí lo que hay es una distribución matemática de cargos públicos, y eso es el tema central de nuestro partido. Sí, en efecto, yo creo que también lo que dice don Carlos es muy valedero. Me parece de que lo que hace el narcotráfico o estas acusaciones e implicaciones del narcotráfico y la corrupción es que hace que la política se haga todavía más transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no importan las ideas. Antes, me acuerdo cuando yo
era joven en los 80s y 90s, escuchaba los diferentes partidos políticos, ¿no? Y eran ideas, eran la revolución, ¿no? Moral, todo el cambio, la modernización del Estado. Pero hoy en día los partidos políticos no dan ideas, no proponen ideas de cambio. Lo que están proponiendo son acciones transaccionales. ¿Qué quiere decir eso? Yo te doy una bolsa solidaria, vos me das el voto, yo te pongo un techo, vos me das el voto. Entonces, eso funciona muy bien. Correcto. En un segmento de la población que vive en extrema pobreza, que es un segmento muy grande. ¿No? Y me parece a mí de que ese tipo de arreglos se van a dar y se van a empezar a dar con mayor magnitud, porque es la única manera que los partidos políticos hoy en día pueden captar votos. Ya estamos viendo de que el voto duro no es un voto realmente que define un proceso electoral. Ahora más bien son esos votos independientes bisagras que son generalmente personas de 20 para arriba hasta los 40 años que tienen ese voto independiente, que es realmente donde va a definir las elecciones. A mí me parece que la clase política va a tomar una lectura, se puede decir conservadora, y va a buscar realizar y continuar haciendo estos arreglos clientelares, ¿no? Comprar votos. Sin embargo, esto es lo que, por eso yo digo de que las elecciones no van a dar esa vuelta de hoja, porque lo que la población espera es cambios tangibles. ¿No convendría en este momento entonces, no solventaría mucho adelantar un proceso electoral? No. Me parece a mí que va a ser una distracción a las problemáticas que tenemos, tanto de la corrupción, del narcotráfico, pero también a problemáticas como el desempleo, como la migración. Es decir, cuando entramos a la competencia electoral, el hondureño, como cualquier ser humano, se focaliza en esa competencia y pone todo a un lado. Y yo creo que ese es el propósito de adelantar elecciones. Por cierto, que no hay realmente las condiciones ni legales, ni institucionales, ni presupuestarias para adelantar elecciones. Vamos a ver esos detalles, ¿les parece? En el otro segmento, porque el registro no está preparado. No tenemos ni un censo. En el otro segmento, porque es interesante ver cada uno de estos detalles que se están mencionando, ¿verdad? Porque es bueno poder ver entonces caminos de salidas democráticas a esta situación que está pasando en nuestro país. Reitero, ya la Conferencia Episcopal de Honduras ha mencionado la preocupación de una aparente calma en nuestro país. La pausa, ya volvemos. Bien, ya estamos con nuestros invitados nuevamente en este segmento, tratando de ver entonces las condicionalidades en que estamos actualmente, la conveniencia o no de adelantar un proceso electoral en nuestro país. Distrae de esa problemática central de pobreza, inseguridad, falta de trabajo, los hospitales sin medicinas. Un proceso electoral distrae y se pierde, ¿verdad?, de vista cada uno de esos detalles. Muy bien. Y si hablamos de condicionalidades para que se dé un proceso electoral, ¿qué opinan ustedes? Mire, adelantar las elecciones es un distractor. Y esos puntos que ha mencionado Lester, correcto, pobreza, narcotráfico, crimen organizado, inseguridad, serían los mismos temas de agenda de la clase política del país. Al contrario, la campaña misma de la campaña misma, de los candidatos que han estado en el poder y los que no están, ¿verdad? Entonces me parece que esto no debemos caer en esos juegos, porque el pueblo hondureño necesita respuestas concretas a sus problemas de inseguridad, de empleo. Más de 2 millones de jóvenes en el país desempleados, me parece escandaloso esa cifra. Correcto. Y las migraciones que se van no es porque se quieren ir a los Estados Unidos, que no hay empleo en Honduras. Entonces me parece que sí sería un distractor. ¿Pero hay condiciones? No hay condiciones. No hay condiciones ni legales, como comenté, presupuestarias, ni de logística, ni términos, ni tampoco la sociedad. La ciudadanía creo que no está y ni quiere estar en una óptica electoral. Creo que hay muchas dudas que dejó el proceso electoral anterior que no han sido resueltas. Hay más de 20 personas que murieron, que todavía están en la impunidad.
Y hay una serie de problemas que todavía no están resueltos. Y además de eso, tenemos que comprender de que un proceso electoral no solamente implica un gasto presupuestario, pero también implica también que los partidos políticos tengan una gobernabilidad entre ellos mismos para llevar este proceso electoral. Y ustedes se fijan, 2 meses de insurrección legislativa y, no ha sido realmente un indicador de esa gobernabilidad. Al final terminó en una negociación. Hizo una negociación de corto plazo. Repartición de puestos. Así es. Exactamente. Sí. Me parece que es fundamental hacer énfasis en este tema. Insisto, eso sería un distractor para la sociedad hondureña. Y yo no percibo que el pueblo hondureño esté interesado en las elecciones. No es cierto eso. Y lo otro es que el registro mismo no está preparado, de que están hablando de emitir una nueva tarjeta de identidad con una nueva base de datos, porque ¿de qué sirve en este momento ir a un proceso electoral? Sí tiene las mismas debilidades técnicas y logísticas de ese organismo. Y un organismo electoral que quedó muy cuestionado con sus resultados, que a las 7 de la noche ya parece que es costumbre eso, que se cae el sistema, ¿verdad? Pero ¿cómo ver entonces la ingobernabilidad o esa falta de credibilidad institucional que hay ahorita y que más atomiza nuestra ciudadanía, más la fragmenta, más la divide? Lo que se tiene que hacer justamente es establecer unos parámetros para estabilizar el país. Establecer parámetros para estabilizarlo. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente identificar esos puntos críticos que generan ingobernabilidad. Por un lado, salud, educación, el control de la corrupción, el tema de la MASI, por ejemplo. El tema de la MASI. El otro lado es responder a todas estas interrogantes que va a dejar el caso de Tony Hernández en el país, tanto si hay un veredicto en contra o a favor de él. Yo creo ¿afecta la gobernabilidad esa falta de credibilidad en el gobierno? Sin duda alguna. Entonces, aquí creo que hay que buscar de alguna manera elementos que mitiguen una crisis mayor. Correcto. Y eso implica el tema de la salud, que implica cómo se utiliza ese presupuesto, cómo se está manejando las contrataciones, cómo se están dando los servicios, no solamente en las ciudades grandes, pero también en las áreas rurales. El tema de la educación es muy importante también. El tema del medio ambiente, volvemos a hablar, ahora mismo tenemos ya un invierno pleno, pero volvemos al ciclo del verano y de nuevo vamos a encontrar sequías. Entonces, estos elementos son los que se tienen que tratar. Lester y Carlos, ¿cómo no caer en un asistencialismo que meramente responde a acciones populistas nomás? Porque ya hemos escuchado, me imagino que ustedes lo escucharon, al señor Mauricio Oliva decir, ¿verdad?, que invita al presidente de la República a comandar la tercera victoria del Partido Nacional. Entonces, si establecemos parámetros que puedan resolver un poco la situación, ¿cómo evitar no caer en ese asistencialismo que nos va a llevar a acciones populares también? Es que hay una ruta muy clara planteada del Partido Nacional, con la continuación del poder, en el poder. Y eso está claro. Y eso está claro. Estos señores no están analizando la problemática, la crispación, la insatisfacción que tenemos en la sociedad hondureña. Y hacia ahí debemos de apostarle a esos temas de agenda y de solución no inmediata, sino son soluciones que tenemos que dar en todo este proceso. Por eso insisto, el tema de elecciones, adelantar elecciones es un desafío y yo no dudo que esto sea, como se dice popularmente, acordado entre varios partidos políticos. Porque a toda la clase política les interesa la distracción. La distracción de estos temas. Pero los temas puntuales ahí están, no han avanzado. Los temas de pobreza, de corrupción, de impunidad, tema de la MASI, ya ni se toca el tema de la MASI. Y es un tema fundamental. Con MASI hemos tenido corrupción. Imaginémonos sin MASI, ¿qué va a pasar? Sí. Es importante también tomar en cuenta de que ahora mismo no se van a resolver problemas, ni se va a reformar, ni el sector educación, salud, infraestructura. Proceso largo. Esto es un tema también de que hay que verlo como elementos que vengan a mitigar y a mantener cierta gobernabilidad.
Lo que dice el presidente del Congreso Nacional me parece que es una estrategia justamente para buscar una consolidación del Partido Nacional. Es un mensaje dirigido posiblemente a la base del partido y a las diferentes facciones que conforman ese partido. Por tanto cuestionamiento que hay, ¿verdad? Por tanto cuestionamiento, porque obviamente públicamente está siendo afectado. Y eso genera que también algunos votantes se sientan incómodos, ¿no? O algunos liderazgos internos se sientan incómodos. Sí. Entonces, me imagino que han hecho números y han visto de que su caudal electoral está mermando, y eso es importante mantenerlo vivo. Han hecho encuestas, me imagino, desde el punto de vista de la política, y también acordémonos de que el doctor Oliva, como otras facciones, están buscando también tenerle una victoria en un proceso electoral primario, ¿no? Entonces, todo esto se vincula y está más orientado a esa audiencia del Partido Nacional que una audiencia nacional del país, no de la nación. No conviene tenerla fragmentada, entonces. Así es. Y son acciones mediáticas, ¿verdad? Y de estrategia política para mantenerse en el poder, porque hacia ahí están apuntando, mantenerse en el poder. Cuidar también lo que mi sucesor hizo en su momento, ¿verdad? Sí. Un cuidado de intereses, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Necesitamos ir ya a la última pausa del programa. Vamos a retornar para poder que nuestros amigos nos ayuden también a poder ver el papel entonces que nosotros tenemos que jugar. Ya se ha mencionado de una sociedad fragmentada, a veces atomizada por cada una de esas situaciones, pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué papel jugar? ¿Verdad? Porque no hay cuotas de poder para la ciudadanía. Entonces, ¿qué hacer frente a una situación que está demandando de cada uno de nosotros una vinculación para poder seguir en paz, para poder seguir generando una democracia creíble y fortalecida, ¿verdad?, para nuestro país? La última pausa, ya retornamos. Bien, ya estamos en la parte final de nuestro programa, compartiendo, viendo esta situación de nuestro país con Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, y también con Lester Ramírez, miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa. El papel que juega la ciudadanía, entonces, porque siento que el mismo Papa Francisco dice que no podemos cruzarnos de brazos frente a una realidad que demanda de cada uno de nosotros una participación política, e invita a los mismos cristianos a poder participar en política para poder llevar ese bien común, ¿verdad?, a todas las personas. ¿Qué hacer entonces? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si hay un proceso electoral que no resolvería la situación de incertidumbre actual, ¿qué papel jugar de ciudadanía? Mire, yo creo de que siguiendo la línea cristiana es importante buscar ciertos espacios de asociación, ¿no? Como usted acaba de decir, la iglesia es un espacio muy importante. Muchas veces creemos que como cristianos no debemos inmiscuirnos en política. Sin embargo, yo siempre, dentro de mi interpretación, yo siempre he pensado de que Jesús era un actor político. Al momento en que los romanos y los judíos lo buscaron y ¿no? lograron también su plan malévolo, era porque era una amenaza al poder de ese momento, ¿no? Exactamente. Entonces hay que ver de que todo cristiano tiene una función social. Entonces hay que encontrar esos espacios de asociación libre, no solamente en espacios eclesiásticos o religiosos, pero también en espacios donde haya vínculos de confianza, temas en común, por ejemplo, un colegio gremial, ¿no? Hasta un mismo equipo de fútbol, ¿no? Para hacer fuerza, ¿verdad? Para hacer fuerza, para unirnos. Para unirnos hacia una demanda social, por ejemplo, que esté sana. Lo que necesitamos en este momento como ciudadanía es tener confianza en el prójimo. Ese es el primer paso para un cambio. O sea, una vez que ya tenemos la conciencia, que ya somos conscientes del problema,
después tenemos que empezar a reflexionar, y esa reflexión se hace en espacios sociales, y una vez que se logre algún planteamiento en ese espacio, buscar cambios, como lo que va a hacer don Carlos pasado mañana, sí, ¿verdad? Esto precisamente, y ya estaba esperando en el momento, ya más bien le iba a quitar la palabra. Nosotros formamos parte de una plataforma de más de 30 organizaciones que estamos aglutinando en el Consejo Nacional de Protección, el Consejo Nacional Anticorrupción, que dirige Gabriela. ¿Qué es esa protesta? Vamos por una protesta a la vigencia del Código Penal. Mañana tenemos conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Y el día miércoles de 9 a 11 vamos a una marcha en función de lo que está planteando la ley. Esa conciencia social que debemos de adquirir, esos niveles de confianza y esos niveles de empoderamiento de un tema que nos compete a todos. Aquí no solo a los periodistas que les va a afectar el Código Penal, es a toda la sociedad. A toda la sociedad. Por eso es importante que nosotros también en el mismo Consejo Nacional Anticorrupción, donde estamos como APH, vamos a participar. Ahí están todos los gremios. Sin embargo, no nos han visibilizado en el Congreso Nacional. Por eso hacemos marchas de visibilización, de reclamo y de protesta. Entonces, yo creo que también los reclamos pueden hacerse a nivel de este tipo de movilizaciones pacíficas. Yo creo que son válidas. Sí. Y además de eso, el acompañamiento de instituciones fundamentales y que tienen mucha credibilidad en el país, la Iglesia Católica, Cáritas, que estamos en ese proceso, la Conferencia Episcopal, ese documento de la Conferencia Episcopal emitido recientemente dejó preocupado a la clase política. Pero, ¿qué ocurrió? Los intereses políticos están sobre esos intereses que se nominan en ese documento de la Conferencia Episcopal. Yo creo que los políticos ya no aprendieron, ya no reorientaron su quehacer. Yo no quiero ver mi país destruido. Correcto, exactamente. Como ocurrió en 15 días en Ecuador, que sí orientó y escuchó al presidente. Entonces, yo quisiera escuchar de los gobernantes de nuestro país que escuchen a la sociedad hondureña esas demandas, esa insatisfacción social que hay. Pero también preocupa, Carlos, una situación de crisis que hay en Venezuela, por ejemplo. Sí, es una crisis. O sea, de que nosotros como Honduras no estamos todavía en esa crisis, pero sí una crisis económica que está marcando duramente la vida de mucha gente en la ciudad. Totalmente de acuerdo, Epifanio. La crisis de Venezuela ya tiene muchos años. Sí. Si nosotros analizamos aquí en Centroamérica el caso de Nicaragua, yo percibo que Ortega entendió y va resolviendo parcialmente. Ortega entendió. Después de una severa crisis social, política y económica en Nicaragua. Sí. Porque en Honduras no podemos escuchar a la sociedad, a las organizaciones que demandamos, como SJ, como el CNA, el Colegio Médico, nosotros como periodistas y comunicadores sociales. Yo percibo que el Código Penal, hay una tendencia de la clase política que no lo van a derogar. ¿Por qué? Es un acuerdo de la clase política para favorecer a Pandoro, a corruptos que han cometido y se han robado los dineros del país. Bueno, pues queda plantear, ver de qué manera nosotros como ciudadanos jugamos un papel determinante en los cambios, en esta demanda que se está solicitando a nuestro país de poder tener un bien común que sea general para todos nosotros, desde la plataforma de gobierno, desde la plataforma de la oposición, desde la plataforma de la ciudadanía organizada en cada una de las organizaciones, ¿verdad?, dentro de la sociedad civil, para ver qué papel entonces nosotros podemos jugar como ciudadanos dentro de este desarrollo. Quiero agradecerles a ustedes por haber estado con nosotros, ya sus consideraciones finales, ¿verdad?, sobre esta situación en nuestro país, el papel que podemos jugar nosotros también. Sí, bueno, muchas gracias, don Carlos y don Epifanio. Yo creo que estos espacios siempre son importantes, siempre que hay que proponer. Creo que la comunidad católica, pero también la evangélica, tiene un importante rol. Son las dos instituciones con mayor confianza en Honduras. Y en estos procesos es cuando realmente necesitamos de instituciones con confianza.
y por eso yo invito, ¿no? Yo congrego en la Medalla Milagrosa y ahí creo que somos, de esa manera también hay esa beligerancia, ¿no? Y siempre escucho los mensajes. En ese sentido creo que animamos a todos los católicos y a todos los cristianos a que participen, ¿no? No tienen que ir a quemar llantas o hacer protestas violentas, pero yo creo que con su aporte logramos los cambios, ¿no? Exacto. Bueno, Epifanio, gracias por la invitación y gracias por haber compartido con Lester, a los compañeros del equipo técnico también, al canal y a todos los que aquí están. No hay duda que necesitamos la paz y la tranquilidad en el país, necesitamos políticos objetivos, serios, comprometidos con el país, que resuelvan esta crispación política, porque Honduras demanda paz y tranquilidad y necesitamos también inculcar con ese proceso, continuar con el proceso de inculcar esos valores morales y éticos y religiosos, que es el camino recto que nos va a llevar a un destino final. Muy bien. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros a través de Pulso de la Nación. Suyapa TV y Suyapa FM Estéreo agradece la sintonía de cada uno de ustedes y les invita para seguir pendiente de la siguiente emisión de este su programa Pulso de la Nación. Bien, gracias, son muy amables. Hasta pronto.